bienvenido. Saluda al que nos ha saludado. Yo sé que algunos llegamos un poquito al afán y no le hemos dicho Dios te bendiga, Cristo te ama, sonríe, estás bonito, bonita. Mientras los niños salen, puede aprovechar este tiempo vamos a abrir nuestras Biblias, Colosenses capítulo 1. Y vamos a compartir un mensaje. El día de hoy cerramos esta serie de mensajes titulada La voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, del versículo 9 en adelante, dice la palabra del Señor: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Cuando iniciamos esta serie, un poco preocupante ver cómo el pueblo de Dios utiliza la voluntad de Dios a su conveniencia muchas veces. Tomamos decisiones equivocadas y luego que ya está la torta puesta, como decimos coloquialmente, decimos, esa era la voluntad de Dios. Y no, la torta ya la pusiste tú solo. Pero la palabra nos dice que debemos pedirle a Dios que Él revele su voluntad. Joven, hermano, amigo que esté en este lugar, usted no quiere poner la torta, dile: Señor, revélame tu voluntad. ¿Qué hago? ¿Cómo procedo? ¿Qué decisión debo tomar? Y dice la palabra del Señor que la idea de Dios es que nosotros vivamos de manera digna. Y la dignidad del hombre, la dignificación de la vida del hombre no únicamente se basa en sus bienes, en la comodidad, en la estabilidad económica y financiera. Y vemos que muchos ciudadanos venezolanos buscan una vida digna, pero la vida digna del Señor no necesariamente es una estabilidad económica. La vida digna del Señor no necesariamente es lo que nosotros creemos que nos dignifica. Y yo recuerdo que compartía ese primer domingo que claramente una vida digna es quizás tener un techo donde pasar la noche, vestido, alimento, o sea, lo básico. Y compartía también que hay una pirámide de un hombre llamado Abraham Maslow, que él tiene por estatus sociales las necesidades del ser humano. Lo básico, bueno, el oxígeno, el acceso al agua potable, a la alimentación, a un techo. Pero a medida que vamos subiendo en esa pirámide nos vamos dando cuenta que ya para los que tienen mayor posición económica ya no les basta solamente el agua potable y los alimentos. Ya quieren cosas un poco más vanidosas, quieren mejores carros, casas lujosas, ya no se conforman con tener un techo. Así que no podemos establecer la voluntad de Dios en función a lo que nosotros creemos que es una vida digna. Debemos establecerlo en función a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Él quiere que le agrademos en todo, que demos fruto, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Versículo 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Fortalecidos en todo sentido era cuerpo, alma y espíritu. Lo compartimos la semana pasada, es decir que hasta si estamos emocionalmente afectados, estamos tristes, el Señor nos puede fortalecer. Si tenemos la autoestima malograda, maltratada, el Señor puede fortalecernos. Si tenemos el corazón roto, si estamos físicamente enfermos, dice la Biblia que Él tiene el mejor calcio para el temor de Dios. Dice que fortalecerá nuestros huesos. Y el Señor también espiritualmente nos quiere fortalecer con su glorioso poder, que al final del día, si haces un recuento de lo que el poder de Dios puede hacer, yo creo que consolarnos no es gran cosa comparado a lo que el poder de Dios puede hacer. Y continúa el versículo 11 diciendo, y hoy cerramos, dice: así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Yo quiero que repitas: Dios habla a mi vida. Dios habla a mi vida. El Señor va a hablar a nuestras vidas. Hay un dicho coloquial que yo no sé qué tan famoso sea, pero dice que tanto va la gota al cántaro hasta que le hace un hueco, la rompe. ¿Sí? La gotica por sí sola, una gotica pues no puede hacer gran cosa contra una piedra, contra una roca, pero si la gotica está, al final del día va a romperlo. En el caso de que no la rompa, por lo mínimo deja una huella. No sé si te has dado cuenta de eso. Tenemos una filtración de agua. El día de mañana esperamos resolverla en la regadera de la casa. Hay una gotica que uno cierra la llave y queda goteando allí. Y ya tiene manchada la cerámica. Son alrededor de 7 días esa gotica, día y noche. Y ya ha hecho una marca.
ahí en la cerámica donde cae la gota. Y ahí tenemos un año bañándonos, pero el agua cuando nos bañamos no fue suficiente para dejar esa marca tan impregnada y tan notoria. Y el día de hoy el Señor quiere decirte que si tú perseveras con paciencia, puedes dejar una huella en personas, puedes dejar una huella en tu futuro, o también puedes terminar rompiendo con aquella circunstancia que no te deja avanzar. Puedes terminar rompiendo barreras. La perseverancia, como la gota del dicho popular, puede permitirnos a cada uno de nosotros, o a cada persona, a cada individuo, cada joven, lograr metas y alcanzar propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, incluso no necesariamente propósitos espirituales, ¿sí? Muchas personas, he conocido personas que esforzadamente le dedican tiempo al estudio con dificultades económicas y financieras. Incluso he visto personas estudiar con limitaciones intelectuales. O sea, un poquito quizás les cueste el aprendizaje, pero se esfuerzan tanto en tratar, perseveran en intentar aprender, que terminan lográndolo, terminan dejando una huella en sus vidas y muchas veces también en las vidas de los demás. Alguien dijo que la perseverancia es la constancia y pasión por metas de largo plazo. ¿Por qué de largo plazo? Porque cuando hablamos de perseverar es que es largo el asunto. No es una cuestión de un día, de un culto en la iglesia. Voy a perseverar en la oración, voy al culto del día miércoles y ya perseveraste. No, es a largo plazo. Esto implica trabajar arduamente para enfrentar los desafíos, mantener el esfuerzo y el interés. Qué difícil, ¿no? A veces cuando queremos algo, iniciamos, estamos muy interesados en alcanzarlo, pero como es a largo plazo y va pasando el tiempo, ya como que perdemos el interés y ya no perseveramos en el asunto. Pero la perseverancia consiste en mantener el esfuerzo y el interés durante años. Esta escritora dice años, pueden ser meses, pueden ser muchos días. A pesar del fracaso, la adversidad y los periodos de estancamiento en el proceso. Eso, para esta mujer llamada Ángela, es la perseverancia, es la constancia y la pasión que se requieren para poder alcanzar algo. Y el Señor nos enseña en su palabra que Él quiere que nosotros perseveremos con toda paciencia. Ahora bien, dice la palabra, Dios le dijo a Daniel, en medio de una profecía bíblica, Dios le estaba mostrando a Daniel algunas señales, algunas cosas que iban a ocurrir en estos tiempos finales. Y luego del Señor mostrarle una cantidad de cosas, Dios le dice en Daniel 12:13, pero tú, Daniel, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Bien, Dios le estaba mostrando a Daniel cosas que él no logró ver. Le estaba mostrando que la ciencia iba a aumentar, y eso lo estamos viviendo nosotros. O sea que pudiéramos decir que ese llamado a la perseverancia, hasta perseverar hasta el fin, no es un llamado únicamente para Daniel, es un llamado para todo creyente que ha entendido que estamos en los tiempos finales y que hay que perseverar hasta el final. Querido hermano, puedes. En el atletismo, en estos días vi un video que dio un poco de tristeza y risa, porque era un atleta que estaba en una especie de maratón allí, no sé qué cantidad de metros, y corría, y durante todo el trayecto le sacó mucha ventaja a sus rivales en toda la carrera. Y ya cuando iba llegando a la meta, ya vio la cinta allí y sintió que ya había ganado, y de alguna manera trató de celebrar antes de tiempo, y en esa celebración trastabilló, se cayó y le pasaron como 5 por el lado. No perseveró, no llegó a la meta. Estuvo a punto, lo hizo bien durante todo el proceso, pero Dios está diciendo, persevera no hasta que veas la meta, persevera hasta el fin. Allí, dice la palabra del Señor, Dios le dice, bueno, descansa. Querido hermano, la perseverancia es entender que muchas veces vamos a pasar por periodos de fracaso, de adversidad y periodos de estancamiento, pero yo voy a seguir avanzando hasta que pueda llegar a la meta. Y dice la palabra en Colosenses 1, versículo 11, dice que así vamos a perseverar con paciencia. Dice la palabra que en Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Muchas veces cuando estamos tratando de avanzar, de alcanzar algo y vemos que las cosas no salen como quisiéramos, como anheláramos, o vemos que a otros les va mejor que nosotros, la palabra te está diciendo, ten paciencia, no te ofusques, no te desesperes. Y perseverar
acompañada de la paciencia, es lo que va a permitir que nosotros podamos alcanzar y dejar una huella en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Un padre que persevera en la educación de sus hijos va a dejar una huella en sus hijos. Un esposo que persevera en su relación matrimonial va a dejar una huella eterna hasta que la muerte los separe, dice la promesa que hemos dicho mucho delante del altar. Pero necesitamos paciencia, porque hay personas que perseveran pero como de mala gana. No sé si te has dado cuenta. O sea, están allí perseverando pero como con desespero, quejándose quizás. Y dice la palabra del Señor que es mejor guardar silencio y esperar que el Señor haga, que el Señor obre. Hebreos 10:36 dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Y 2 capítulos después dice el mismo libro de Hebreos: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Una nube tan grande de testigos son tus hijos, tu familia, los vecinos que son testigos, los de tu cuadra, los de tu barrio, los de tu pueblo. Cuando te montas en un autobús, cuando vas al trabajo, cuando vas al liceo, todos esos son testigos de lo que tú estás haciendo. Y el escritor de Hebreos dice: estamos rodeados de muchos testigos. Entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia. No dice corre duro, no dice corre rápido, dice con perseverancia. Y en el atletismo hay algunas carreras que sí requieren velocidad. La carrera de los 100 metros, el hombre más veloz, es arrancar y llegar rápido a la meta. Pero hay unas carreras a largo plazo que son de 5.000 metros, ya son 5 kilómetros. Y hay maratones que son más kilómetros, son 20, 30 kilómetros. Y las personas que quieren llegar a la meta de esa maratón no pueden arrancar corriendo desesperadamente, tienen que correr con perseverancia. Le dicen mantener el ritmo del trote, arrancan con una velocidad y tratan de mantener la misma velocidad durante todo el trayecto. Y la vida cristiana, el Señor nos está diciendo: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, hay personas que inician la vida cristiana un poco afanadas, ¿sabes? Y al final del día, cuando estamos corriendo y no corremos con perseverancia, sino que corremos al afán, puede pasar que nos tropecemos y caigamos. Puede pasar que comencemos a ver circunstancias dentro de la vida cristiana que no nos convencen. Dice: bueno, pero ¿para qué vengo yo a la iglesia si eso es lo que estoy viendo? Pero la Biblia te está diciendo que debes perseverar en esa carrera que estás llevando a cabo. Así que creo que está muy claro el concepto y el llamado de Dios a nuestras vidas, a la perseverancia, a insistir. La escritora decía que perseverar es ser constante y es tener pasión por algo, es ser insistente, es ver la adversidad pero seguir, es ver el clima pero seguir, es ver los problemas en el hogar pero seguir. En la vida cristiana es ver los conflictos dentro de una congregación pero sigo avanzando, y es a largo plazo, porque sea que el Señor te permita vivir hasta tu vejez muchos años, o sea que te permita vivir 5 años, no sé qué tiempo vamos a estar aquí en la tierra. La Biblia dice que la vida es como neblina, hoy estamos vivos, mañana no. Pero sea cual sea el tiempo que tú estés aquí en la tierra, es un periodo largo de perseverancia el que se requiere para poder llegar y alcanzar. Ahora bien, ¿perseverar en qué? ¿En qué debemos perseverar? Dice Hebreos 13:43, Hechos 13:43, estaba Pablo y Bernabé en una especie de reunión y dice que cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y fieles convertidos al judaísmo acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Debemos perseverar en la gracia de Dios. Y Hechos 14:21, el mismo Pablo y Bernabé dice que después de anunciar las buenas noticias en una ciudad y de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y les decía esto, mira el ánimo que les daba: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de los cielos. Así los animaba. Qué bonito, ¿no? Le dice: los animo, esto es difícil.
Es como cuando los solteros, los que estamos casados, le decimos, te querés casar, te animo, pero esto no sabes lo que te estáis metiendo. Esto está difícil mantener un matrimonio. Es algo así. Pablo le está diciendo allí a los hermanos, perseveren en la fe, perseveren en la gracia. No es fácil, pero hay un llamado implícito. Querido hermano, seguir a Cristo efectivamente no es algo tan sencillo como muchos lo pintan, o como muchos de los que llegan a los pies de Cristo lo ven. Y claro, cuando ves que la cosa no era fácil, o no tuviste a un Pablo y un Bernabé que te dijeron que era necesario pasar por muchas dificultades, entonces desistimos del asunto. Pero hay un llamado a perseverar en la fe y en la gracia de Dios. Cuando hablo de fe y gracia de Dios me refiero a la vida cristiana común. Me refiero a no abandonar la fe por un momento de enfermedad, a no abandonar la fe porque tienes un problema con tu hermano en Cristo, a no renunciar a congregarte porque hay situaciones que no te convencen. Perseverar en la fe y en la gracia de Dios es entender que hay muchas dificultades. Muchos nos hemos limitado quizás a tener amistades porque quizás no comparten la misma fe y eso me lleva quizás a un periodo de soledad. Yo le digo esto mucho a los jóvenes y el joven cristiano padece un poco esto, padece este tema de la soledad. Claro, porque los demás amigos de tu edad están hablando de temas y tienen conversaciones que quizás no van acorde con lo que tú crees. Y esto te va a llevar un poco a padecer quizás periodos de soledad. Pero la Biblia te está diciendo que perseveres. No, porque me siento solo, entonces voy a renunciar a la fe y voy a participar de ciertas conversaciones, de ciertas amistades. Dice la palabra en Romanos 5:2, en adelante también por medio de Él, hablando de Cristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Duele. ¿Será que no habrá otra forma de perseverar que no sea sufriendo? Pero la Biblia dice que el sufrimiento produce perseverancia. Es decir, que mientras más sufro, mi carácter se va moldando a la voluntad de Dios y yo persevero más. Y tengo luchas y hay tropiezos, pero sigo perseverando. Dice la palabra muy claramente, el sufrimiento produce perseverancia. Así que, querido hermano, persevera en la fe y en la gracia de Dios. No te descarríes coloquialmente. Como decimos, se descarrió, no te descarríes. Persevera en la fe, persevera en lo que has creído, en el llamado que Dios tiene para tu vida. Seas joven, seas anciano, tengas 1, 2 años, tengas meses en el Evangelio. O sea, no importa, el llamado es a continuar, a perseverar. Y el llamado es que aquí se goza, pero se sufre en la vida cristiana. Nos gozamos, dice el apóstol Pablo allí, que nos regocijamos, versículo 2 de Romanos 5, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Estamos gozosos, pero después dice, pero también sufrimos. Versículo 3, también en el gozo, en la tristeza, en la alegría, sea cual sea la circunstancia, nosotros seguimos perseverando en los caminos del Señor. ¿En qué más debemos perseverar? En las buenas obras. Dice Romanos 2:7, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Gloria a Dios por eso. Las buenas obras son las buenas acciones que tú y yo como individuos podemos hacer para bendecir a otros. Sencillo. Y siempre comento cuando hablamos de este tema, y sabemos que la salvación no es por buenas obras, pero la Biblia nos da un llamado a perseverar en ellas. Es decir, que tengo que buscar la manera de ayudar al prójimo, de bendecir. En la vida matrimonial, hace poco escuchaba un pastor que él comentaba y él decía que tuvo una discusión con su esposa. Y bueno, la esposa fue un poco grosera, lo comparó con el perro de la casa, con la mascota. Tenían una mascota que era un perrito allí, en medio del enojo. Le dijo que él era igual de desordenado que el perro que tenían de mascota. Muy ofensiva, pero fue un momento de ira, de enojo. Y dice la palabra ahora, dice el pastor, que él obviamente se sintió ofendido. Ellos quieren mucho al perro de la casa, la mascota, por supuesto, es muy querida, pero tampoco para que me comparen con el perro de la casa, ¿no? Y dice que, bueno, él en medio de la discusión decidió guardar silencio, reservarse quizás el enojo
Y su esposa se fue al trabajo, él quedó en casa allí haciendo algunas labores y él comenta que ya pasado el día, ya como que se le fue calmando la ofensa y dice la palabra, dice él que él decidió enviarle una transferencia bancaria a su esposa y una nota de voz diciéndole: mi amor, disculpa, sé que no, me enojé, quizás exasperé los ánimos, pero te mandé una platica para que salgas en la noche a comprarte alguito, a quizás apaciguar. Digan las hermanas amén, las esposas, para que si el esposo suyo hace esa labor. Y él decía esto, el pastor decía en relación a la perseverancia: ¿qué tal si yo hubiera perseverado en la ofensa? Si yo soy el perro, entonces tú eres la perra, porque tú eres mi esposa. Perseverar en la ofensa. Pero dice la palabra, dice la palabra que Dios nos manda perseverar en las buenas acciones. Claramente, si hay algo que te ofende, si hay algo que te hiere y tú decides perseverar en eso en lugar de las buenas acciones, dice la palabra del Señor que no vamos a obtener gloria, honor e inmortalidad. Querido hermano, persevera en las buenas acciones. Aunque te ofenda tu esposa, que te dará como un perro, aunque tus hijos te traten, tú te sacrificas por tus hijos como padre y tus hijos quizás son unos malagradecidos que no reconocen la labor que tú como padre haces. Sigue perseverando, que esa perseverancia nos va a llevar a alcanzar tres cosas: gloria, honor e inmortalidad. Es decir, que vas a perdurar en el tiempo. Tus buenas acciones, mis buenas acciones van a dejar una huella en las personas que nos rodean. Podés dejar una huella en tus hijos y en tu esposa o en tu esposo. O puedes dejar una huella en tus hermanos de la iglesia. Porque perseveras, cónchale, pero este tipo no se cansa. Lo golpean, lo insultan y él va y le regala una plata a la esposa. No puede ser posible si eso era para pelea, eso era para divorcio, pastor. Pero él decidió perseverar en una buena acción en lugar de perseverar en la ofensa y perseverar en el... Bien, dice la palabra en Santiago 5:7, esto está hermoso esto. Por tanto, hermanos, tengan paciencia. Dijo el chavo: es que no me tienen paciencia. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Aquí hay personas que conocen un poco más de la agricultura y eso es una bendición de Dios cuando vemos esos frutos, ¿sí? Una cosa espectacular, pero hay un periodo de espera. No puedes sembrar la mata y mañana ya te va a dar fruto. Hay plantas que duran años y años, hay otras que dan fruto más seguido, pero hay un proceso de esperar allí. Así también, versículo 8, manténganse ustedes firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos a otros. Dile a tu esposa o tu esposo, lo tenga al lado: no te quejes, mío. No te quejes. Ahora dile a tu hermano: no te quejes de tus hijos, no te quejes de tus padres si eres hijo, no te quejes de tu pastor, de tu hermano en Cristo, no te quejes de tu país, no te quejes de tus gobernantes. La Biblia dice: no nos quejemos unos a otros para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta, ya Dios va a venir por su iglesia y va a juzgar. Lo último que quiero compartir, en lo que debemos perseverar, es en la espera. Bien, cambiamos el micrófono. Sí, ahora sí. Debemos perseverar en la espera. Dice la palabra del Señor que Cristo está pronto, va a venir por su iglesia y debemos mantenernos firmes y esperar y no desesperarnos. Santiago 5:10 sigue diciendo: hermanos, tomen como ejemplo, mire el ejemplo que nos da. Tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han oído lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso con aquellos que perseveran, los que esperan. Si no habéis escuchado de Job, el tipo llegó a una situación económica muy triste y miserable.
una situación de salud muy también triste y miserable, problemas con su esposa, con los hijos que se le murieron, con las vacas, con sus negocios, sus amigos. Hay un libro de la Biblia que tiene muchos capítulos y sus amigos también al final parece que terminan abandonándolo, que terminan juzgándolo, señalándolo, acusándolo. Pero Job perseveró y esperó. No sabemos cuántos años esperó por la restauración de su hogar, por la restauración de su salud, pero el final fue un final exitoso. Fue un final de restauración. Dios le dio más de lo que tenía. Si la esposa lo amaba, le dio una esposa que lo amaba más. Y le dio más vacas de las que tenía y más tierras. Y le dio más salud de lo que tenía, más salud física. ¿Pero por qué? Porque él esperó. Querido hermano, necesitamos perseverar en la espera. O sea, me explico, estás esperando, seguí esperando. Y espera y persevera en eso. Porque el problema es que cuando estamos, creo que la paciencia se manifiesta cuando una persona está esperando en una cola por allá, no sé, vamos al doctor y tenemos que esperar. Y esperas porque tú sientes que esperar, al final te va a ver el doctor y te va a atender. Cuando se hacían colas para los alimentos, las personas hacían horas y horas de cola porque sentían que la espera iba a tener un resultado exitoso, ibas a poder comprar un producto. El que ama a su enamorada o a su enamorado, espera también el tiempo. No se desespera, no comienza a estar saltándose los tiempos. Espera porque ama y quiere a esa persona y algún día quiere casarse, quiere formar un hogar. Y no importa si tengo que esperar 5 o 10 años, pastor. Yo espero que se gradúe de la universidad para poder formar. Eso es perseverar. Es esperar. Es esperar que, aunque han pasado más de 2000 años que Cristo anunció que volvía, aquí estamos esperándolo. Y no podemos dejar de hacerlo. Si Job esperó y sufrió y padeció y los profetas recibieron una bendición, estoy convencido que tú y yo, si perseveramos, vamos a recibir una bendición maravillosa, vamos a recibir honor, vamos a recibir inmortalidad, vamos a recibir gloria. Dice la palabra en Primera de Crónicas 28, David estaba hablando con su hijo Salomón, le estaba contando parte de su historia. Ya Salomón iba a heredar, estaba heredando el reino. Y dice David que le dice a Salomón, Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré su padre. Y Dios le dijo a David, si Salomón persevera en cumplir mis mandamientos y leyes como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. Hay muchas bendiciones que recibimos cuando tú y yo perseveramos. Y el día de hoy quiero compartir algunas, seguramente son más, ya hemos compartido algunas. Cuando tú y yo perseveramos, recibimos afirmación y permanencia en el tiempo. ¿Sabes qué? En tiempos de guerra, en tiempos de reyes, en estas historias bíblicas, no era fácil permanecer en el reinado, porque habían personas que te traicionaban. Habían enemigos que querían asesinarte. Había pueblo que se rebelaba en tu contra. Es decir, que en aquellos tiempos que un rey permaneciera en los años no era tan fácil. Pero Dios le promete a David que su hijo Salomón iba a perseverar y que iba a firmar su reino si perseveraba en cumplir los mandamientos y leyes. Así que, querido hermano, cuando tú perseveras en la fe y en la gracia de Dios, en la obediencia, en cumplir lo que Dios te ha encomendado, en instruir a tus hijos, en amar a tu esposa, en sujetarte a tu esposo, en congregarte, perseveras en ofrendar, en serle fiel al Señor, la palabra te está diciendo, Él te va a afirmar. Va a afirmar tu finanza, va a afirmar tu matrimonio, va a afirmar a tus hijos, va a afirmar tu congregación, tu ministerio. Porque Dios ha prometido que el que persevera en cumplir, en obedecer, Dios va a afirmarle. Esa es una bendición, un resultado maravilloso. Lucas 8:15, Señor Jesús hablando de la parábola del sembrador, dice que una parte cayó en buen terreno, estaban sembrando una semilla, cayó una en terreno que no era fértil, pero hubo una que cayó en buen terreno. Y Jesús dice, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. El mejor resultado de la perseverancia son los buenos frutos y la buena cosecha que tú vas a dar.
cristiano que no da fruto no está perseverando. No es la culpa del clima. Porque hace poco compartimos también de este tema que Dios, la voluntad de Dios es que nosotros demos fruto en toda buena hora. Y un fruto, compartíamos en esa oportunidad, era un fruto que perduraba, que no dependía del clima, de las condiciones, un fruto que iba a permanecer en tiempo de sequía y de lluvia, iba a estar ese árbol dando fruto permanentemente. Y la palabra nos dice que los que reciben en su corazón la palabra de Dios, la retienen, perseveran en ella, van a dar fruto. ¿Quieres dar fruto? Persevera. ¿Quieres dar fruto de conocimiento de la palabra? Lee mucho la Biblia y persevera en eso, en la lectura de la palabra. Romanos 5:3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce, ya lo leímos. Ahora bien, y la perseverancia produce entereza de carácter. Gente que no van a venir a mirar lo feo y ya renunciaron a la iglesia y a la fe. Gente que aunque la esposa lo compare con un perro, no va a irse a divorcio por eso, sino que tiene un carácter, una entereza. La entereza de carácter produce esperanza. Y este es el mejor resultado de perseverar en la fe cristiana, querido hermano. La esperanza que no tiene todas las personas. Es la esperanza de saber de que ahorita sufrimos, pero la mañana llegará el novio y tendremos una celebración, una fiesta eterna. Dice el versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Querido hermano, la esperanza representa el resultado de perseverar en la fe cristiana. Es tener una certeza de que algo va a ocurrir. Una esperanza, es como, muchos ponemos nuestras esperanzas en cosas terrenales. Si yo tenía la esperanza de que se me diera este negocio y con ese negocio iba a solventar mi situación. Yo tenía la esperanza de que no me dejaran visto, pastor, para poder iniciar ahí un cuadre. Yo tenía la esperanza de que este gobierno saliera. Yo tenía la esperanza de que me aprobaran el pasaporte. No sé, la gente decide poner sus esperanzas en cualquier estupidez. Y la Biblia dice que la esperanza que no defrauda es la que tenemos en Cristo Jesús. Esa no falla, querido hermano. Si pones tus esperanzas en tus hijos y tú dices, estos son los que me van a sacar de pobre, vas a fracasar. La esperanza que no defraudes en Cristo. Si pones tu esperanza en tus líderes espirituales, en el pastor, en personas que tienen más tiempo en el evangelio, cuando ellos tropiecen vas a fracasar. Porque tu esperanza, dice la palabra del Señor, esa esperanza, la que no defrauda, la recibimos por medio de Dios que ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Querido hermano, yo quiero motivarte a que te llenes de esperanza. Esperanza de que tu hogar, tu familia puede ser mejor, puede ser bendecida por Dios. Puede haber restauración, puede haber armonía. Que tus hijos, aunque te provoque estrellarlos ahorita, porque son desobedientes, pastor, no entran a clase, pastor, raspan los exámenes, no sé qué, no ayudan en la casa, no echan un coleto. Pero cuando tú perseveras en educarlos, perseveras en transmitirle la fe cristiana, en instruirlos, como lo dice la palabra, hay la esperanza de que aunque cuando sean viejos, no me ayude a echar un coleto, pero por lo menos veo que es un buen esposo, una buena esposa. Dice la palabra del Señor que cuando sea viejo no se va a apartar de él. Es decir, que aunque no vemos los frutos de la perseverancia inmediatamente, es un proceso a largo plazo y hay la esperanza de que recibamos los resultados. Un pastor, y si esto lo escucha algún otro pastor que no esté en este auditorio, un pastor debe perseverar en instruir a su congregación. Y el pastor dice, pero es que esta gente no aprende. En caso las ovejas son rebeldes, no se congregan, hay que estarlas arreando. Hay la esperanza de que más adelante Dios levante hombres y mujeres de fe. Hay la esperanza de que cuando nos encontremos en el reino de los cielos, está la ovejita que escuchaba los mensajes del pastor, del líder. Hay esperanza, querido hermano, cuando tú y yo decidimos perseverar en la palabra de Dios, en los caminos del Señor, perseverar en nuestros hogares. Muchas personas renuncian a familias, a matrimonio, porque no tienen la entereza de carácter que dice la palabra del Señor, que es necesaria para producir perseverancia. Yo quiero leer esto nuevamente. Dice que el sufrimiento, Romanos 5:3, el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce
carácter, entereza de carácter, gente seria, gente que está de pie, gente que se mantiene firme. La entereza de carácter termina diciendo, tarde o temprano voy a recibir la recompensa, es la esperanza. Voy a ver los resultados de esta perseverancia a la que he sido llamado. Daniel 12:13 lo leímos hace poco y lo vamos a leer para ver una bendición que recibimos cuando perseveramos. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. El que persevera recibe recompensa, querido hermano. Dice la palabra en Romanos 2:7, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Es decir, que el que persevera obtiene recompensa y vida eterna. Yo no sé si puedes decir amén a eso. Puedes ponerte de pie con fe, creyendo de que vas a recibir tu recompensa. El día de hoy te motivo a que perseveres. Yo sé que muchos pasamos circunstancias difíciles y nos hemos sentido tentados a tirar la toalla, abandonar la fe, abandonar hogares, a dejar, bueno, que esos muchachos los eduque la televisión, porque ya eso no me hacen caso. Pero la palabra nos enseña que el que persevera tarde o temprano va a recibir su recompensa. Quiero leer nuevamente, porque el día de hoy cerramos con esta maravillosa serie. Quiero leer nuevamente Colosenses capítulo 1 del versículo 9 en adelante. Vamos a ponerlo en pantalla. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha, qué bonito, ¿no? Que estamos ahí recibiendo, pero nos están quitando, nos comenzaron a quitar la luz todos los días, pastor, y estamos ahí alegres, contentos, perseverando en la fe, nunca renegando de nuestro país, nunca renegando de nuestra familia. Darán gracias al Padre, con mucha alegría darán gracias al Padre, agradecidos con Dios. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Versículo 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. El día de hoy Dios nos dice a toda la congregación, la voluntad de Dios no es que tú abandones, es que perseveres con paciencia y vas a recibir tu recompensa, querido hermano, querido joven. Si usted persevera en sus estudios, va a recibir su título por allá. Y con buenas notas, si persevera más. Si no se limita. Si usted persevera con sus hijos, Dios va a dar recompensa en esa educación. Si usted persevera en su matrimonio, Dios va a dar recompensa. Si usted persevera en lo económico, yo he visto personas que son muy perseverantes en sus negocios y reciben bendición también de su trabajo. Si usted es perseverante en la obediencia a Dios con sus finanzas, usted va a recibir recompensa, que dice la Biblia que las puertas de los cielos serán abiertas. Así que quiero el día de hoy orar para que la voluntad de Dios se revele a tu vida. Quiero que le tomes la mano a tu hermano